Un saludo para todos, Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga hermano Francisco, hermana Luzmila, hermana Sandra, hermana Kelly, Manuelito, Manuel y hermano John y hermano Noel. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al hermano Noé que nos diría en esta oración, hermano Noé, por favor, amén. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú hablándonos en este día, Señor, y dándonos también el entendimiento, Señor. Bendice, Señor, y usa al hermano Henry, Señor, y guarda a los hermanos que vienen en camino, el hermano Gilman, el hermano Ivonne. Bendito Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy el hermano Gilman va a llegar un poquito tardecito, pero bueno, va a estar siempre con nosotros. Bueno, un saludito para todas las personas que se están conectando en las redes sociales, las 398 y 396 y 382 en los 3 canales del IDMI y los que están en Facebook, Dios les bendiga también grandemente. Los hermanos que se conectarán en los 4 canales de YouTube también, Dios les bendiga, que se estará también, se está grabando para luego subirlos a estos canales. Bueno, hoy hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi en la enseñanza bíblica, y es ¿en qué veremos el rostro del Señor? ¿Ya en qué veremos? ¿Se acuerdan ese versículo, hermana Kelly? ¿En qué veremos el rostro del Señor? Hermano Noé, ¿se acuerda? Vamos a ir a Salmo 17:15. Salmo 17:15. Salmo 17:15. ¿En qué veremos el rostro del Señor? O sea, una de las, ¿cómo le dijera yo? De las cosas más hermosas es poder ver al Señor. Para mí eso es conocerlo, ya verlo físicamente. Incluso Jesucristo dice, en aquel día nada me preguntaréis, porque los misterios pues se consumirán en ese momento. ¿Cómo nos dice el Salmo 17:15, hermano Noel, por favor? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Hermana Nelly Reyes, Dios le bendiga, desde Bogotá, Colombia. Bueno, dice, en cuanto a mí, veré su rostro, veré su rostro en justicia. Yo quiero que recuerden eso. Uno dice, yo voy a ver el rostro de fulano de tal en el campo de fútbol, ¿sí? Voy a ver el rostro de fulano de tal allá en el púlpito, voy a ver el rostro de fulano de tal. Pero con Dios solamente hay una manera de ver su rostro. ¿Sí me entiende? O sea, en el asunto ya absoluto. En lo relativo no, en lo relativo a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, lo vio todo el mundo. Pero en lo absoluto sí, solamente, como dice el rey David, veré tu rostro en qué, en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a qué, a tu semejanza. O sea que hay 2 cosas fundamentales, que no puede estar la persona en el cuerpo humano para ver al Señor de esa manera, a no ser que Él se pase de cuerpo celestial a un cuerpo celestial, pero vamos a decirlo, que pueda ser visible, ¿ya? Como en el caso de Jacob. Entonces ya aquí veremos que nosotros para ver al Señor tiene que ser ¿en qué, hermana? En justicia. Bueno, ahora viene, ¿qué pasa si no vemos o si no veremos su rostro en justicia? ¿Qué pasa si yo no veo el rostro del Señor en justicia? En justicia, claro, voy a aclarar, ¿en cuál justicia? En la justicia que se revela en el Evangelio, que es por fe. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, yo voy a ver el rostro del Señor, así no me importa? Mire lo que dice Ezequiel 33:20, ¿qué sucede? Ezequiel 33:20. Esto es bien importante porque la venida de Cristo está muy cerca y vamos a mirar cómo tenemos que prepararnos en este conocimiento. Ezequiel 33:20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El profeta Ezequiel dijo, mire, hay algo muy importante. ¿Cómo nos dice, hermano Noel? Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos.
Ezequiel 33, 20, Éxodo 33, 20, discúlpeme, Éxodo 33, 20. Éxodo 33, 20. Cuando no se tiene en justicia se ve de esa manera. ¿Qué dice? Léalo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, eso está Dios hablando ¿con quién? Con Moisés. No podrá ver mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y ¿qué? Y viva. O sea que el rey David estaba diciendo, yo voy a ver el rostro del Señor, pero ¿en qué? En justicia. Pero no hay hombre que mire el rostro en su gloria, en su potencia, y viva. Entonces, Moisés era un hombre, vamos a decir, totalmente, vamos a decir, como todos los demás, como Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios tiene con él una misericordia especial, pero aún así le dice, usted no puede ver mi rostro, en ese momento, le dice, no puede ver mi rostro, aunque ustedes saben que después Moisés lo miraba, ¿qué? Cara a cara, pero cuando lo vio cara a cara, dice que cuando él bajó su rostro, ¿qué? De Moisés, ¿qué pasaba con el rostro de Moisés? Resplandecía. Por eso es que el Salmo dice, veré tu rostro en ¿qué? En justicia. Y estaré satisfecho cuando despierte a ¿qué? A tu semejanza. Cuando nosotros estemos ya hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, nosotros podemos hablar con Dios cara a cara, no hay ningún problema, como lo hacía Moisés. Pero su rostro ya resplandecía, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver, ¿qué pidió Moisés a Dios que le mostrara? ¿Qué le pidió Dios? ¿Qué le pidió Moisés a Dios que le mostrara? El versículo 18, hermano. ¿El mismo? El mismo, Éxodo 33, 18 ahora. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice, bueno, yo te ruego que me muestres tu gloria. Bueno, aquí es donde nuestra mente tiene que comenzar como a, no digo evolucionar, sino como a tener un entendimiento más allá del normal. Porque uno dice acá a una u otra persona, óyeme, muéstrame su traje, ¿sí o no? ¿Cómo te quedó el traje o cómo te quedó el vestido? Uno le dice a la persona eso. Pero aquí Moisés no le está diciendo, muéstrame tus vestiduras, Señor, sino muéstrame que tu gloria. Entonces hay algo que aparece acá, que es mostrar la gloria. ¿Y el 19 qué dice? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Entonces aquí dice, yo haré pasar que toda mi bien. Entonces ya no habla de gloria, sino habla del bien. Y yo quiero que lleguemos a entender qué es la gloria de Dios. Porque nosotros vemos la gloria. Y Jesucristo dice, para gloria mía los he creado, los formé y ¿qué? Y los hice. Eso dice, para gloria mía. Y dice luego, yo no daré la gloria a nadie, pero luego dice que nosotros somos participantes de su gloria. Entonces, como parece que hubiera una contradicción, no hay contradicción. Eso es lo que yo voy a explicar hoy, la gloria de Dios. Entonces Moisés puede ver la gloria de Dios. Pero luego mismo, el mismo Dios dice, yo haré pasar todo mi bien y proclamaré el nombre de ¿qué? De Jehová. Entonces, como Jehová mismo proclamando su nombre. Aquí hay otro misterio ahí, pero no voy a tocar esa parte. Entonces Moisés pide que Dios le muestre ¿qué? Su gloria. Porque hay hombre, si al hombre le llega a ver el rostro, no va a vivir. Pero la única manera de ver el rostro de Dios es cuando nosotros despertemos conforme a ¿qué? A su semejanza. Entonces sí, ya podemos ver cara a cara. Y realmente Moisés, estando en la época del desierto, cuando él vio y hablaba con Jehová cara a cara, su cuerpo se pasó un poco a la gloria. Por eso su rostro resplandecía y no le podían ver. Tuvo que ponerse un velo porque todo su cuerpo pasó a luz. Eso es un asunto muy glorioso y es un misterio que hoy voy a tratar de explicar, de revelarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pidió Moisés? Que le mostrara ¿qué? Su gloria. Ahora, lea ahora el 21. Y dijo aún Jehová,
He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y siga leyendo. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una Hendidura. hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces, la gloria es un nuevo cuerpo que es totalmente ¿de qué? De luz. Entonces, esa luz es tan poderosa que si un hombre la ve siendo pecador, muere. Pero si ya lo ve en justicia, lo puede ver. ¿Ya? Porque el que practica justicia, ¿qué es, hermana Kelly? ¿Qué dijo el hermano Francisco? Justo. Justo, claro, si practica justicia, justo. Entonces el justo lo puede ya. Por eso es que dice, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte ¿a qué? A tu semejanza. Por eso Moisés, cuando él ya estaba a la semejanza de Dios, podía hablar cara a cara con él. Y descendió lleno ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora vamos a mirar otro versículo. ¿Qué es la gloria de su potencia? ¿Qué es la gloria de su potencia? Salmos 89, 17. ¿Qué es la gloria de su potencia? Porque vamos a definir eso de la gloria. ¿Qué es la gloria de su potencia? 89, 17. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo esto porque, hermanos, el arrebatamiento, nosotros tenemos que vivir eso. El arrebatamiento, y tenemos que saber cómo es que eso funciona. Por eso la Biblia es muy clara, el versículo que siempre digo, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué es la gloria de su potencia? Salmo 89, 17, ¿qué dice, hermano Noé? Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Por su buena voluntad acrecentarás ¿qué? Nuestro poder. Tú eres, o sea, Dios es ¿qué? La gloria de ¿qué? De su poder, de su potencia. Entonces ya aquí ya nos comienza a definir algo, que hay un poder y que Él es la gloria de ¿qué? De ese poder, de su potencia. Voy a poner el ejemplo. Está la gloria de Dios, que es un cuerpo de luz, pero ese cuerpo de luz tiene que ser sostenido por algo. Entonces por eso dice, tú eres la gloria de ¿qué? De su poder, de su potencia. De su potencia, de su poder. Cuando habla de que hay un poder allí, que es el mismo poder de Dios, nosotros tenemos que mirar y dice, y Él acrecenta ¿qué? ¿Nuestro qué? Poder. Nuestro poder. O sea que la potencia es un poder que hay. Ya hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Ya sabemos que la gloria es un cuerpo totalmente de luz, pero que ese cuerpo de luz tiene un respaldo en su potencia. Ahora vamos a mirar algo. El apóstol Pablo trabajaba y luchaba según qué y según de quién. El apóstol Pablo trabajaba y luchaba según qué y según de quién. Colosenses 1:29, para que comencemos a ver ese poder. Vamos a ver. El poder, la gloria de su potencia, que acrecienta nuestro poder. Vamos a mirar en dónde comienza a salir ese poder. Algo bien importante, hermanos, es que tengamos en cuenta que la palabra de Dios hay muchos misterios, hay muchos secretos que son revelados y hay muchos enigmas que deben ser descifrados y los sueños tienen que ser interpretados y las visiones tienen que ser enseñadas. Pero acá vamos a leer Colosenses 1:29, ¿qué nos dice, hermano Noé? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire, para lo cual también ¿qué? Trabajo, luchando según la ¿qué? La potencia. Bueno, ¿y la potencia es de qué? Él es la gloria de qué? De su potencia, pero la potencia es ¿qué? El poder. Entonces, Pablo trabaja y lucha según el poder de quién? De él, de Dios. La cual actúa poderosamente ¿en quién? En él. Entonces ahora aparece que esa potencia está ¿en quién? ¿Actuando en dónde? En Pablo. Pero no habla todavía de la gloria. Pero donde leímos nosotros allá en el Salmo 89, 17 dice,
Tú eres la gloria de su potencia y tú acrecientas ¿qué? Nuestro poder. Ya, hasta ahí todo claro, todos tienen ya su imagen de hermana Kelly, hasta ahí todo entendido. Hay una gloria que tiene, que es Dios. Tú eres la gloria de ¿qué? De su poder, de su potencia. Y esa potencia actuaba ¿en quién? En Pablo, ¿en qué? En su trabajo, y además dice, en su lucha. ¿Según qué? Según esa potencia de ese poder, la cual actúa poderosamente ¿quién? En mí. Entonces ya entendemos que hay un poder, que el fruto de ese poder es la gloria. Pero en el apóstol Pablo solamente está el poder, pero todavía no es ¿qué? Transformado en gloria. Pero ya tiene el poder. Entonces ahora vamos a mirar esa parte clave. ¿Qué es el evangelio? Porque él dice que lucha, también trabajó y luchando según la potencia de él, o sea, según el poder de Cristo, ¿ya? Lea el 28, hermano Gilmar. Hermano Noé, perdón. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ese es el trabajo de él y esa es la lucha. Ahora el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿En quién? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok. ¿Y a quienes Dios quiso dar a conocer qué? Las riquezas de qué? De la gloria, ¿ya? Entonces acá viene, las riquezas de su gloria. Entonces, tenemos unas riquezas, pero es de la gloria, todavía no se ha manifestado. Y estas riquezas, si usted lee el versículo, ya, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A sus santos. Entonces, Pablo estaba trabajando y luchando con la potencia de él. Pero es un poder. Pero ahora viene, dice, que estaba ese misterio oculto. Ahora el 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces ya llegamos. ¿Llegamos a dónde? A la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no podemos dar nuestro qué. Y ninguna escritura es de interpretación qué. Privada. Porque la palabra de Dios es el misterio oculto que termina dándonos a nosotros qué. Primero la potencia de él y luego qué. Ese misterio, por eso es lo que hemos leído, ¿ya? El 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Entonces aquí viene un conocimiento especial. Yo quiero que ustedes me comprendan, porque alguien dirán, no, hermano Henry, es que seguir a Cristo y seguir el Evangelio es ir a una iglesia. Yo puedo aspirar a tocar el piano, el otro a ser pastor y reunirnos como un club social. No es eso. Eso se puede hacer, pero ese no es lo que Pablo luchaba y trabajaba según la potencia de Cristo. Es que hay un misterio de gloria. Y ese misterio de gloria tiene riquezas, y esas riquezas están en donde, en la palabra de Dios. Por eso ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Porque si yo doy la interpretación privada, en lo que yo de mi punto de vista, ahí no hay riquezas de gloria. Pero en la palabra de Dios están todas las riquezas de gloria. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí. ¿Todo entendido? Ya sabemos que la gloria de Dios es un cuerpo ¿qué? De luz, de su potencia. Pero esa potencia estaba en ¿quién? Actúa poderosamente en ¿quién? En Pablo. Pero Pablo estaba dando a conocer los misterios de las riquezas de ¿qué? De su gloria. ¿Y qué era lo que él decía en el 25? De la cual me he hecho que ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente ¿qué? La palabra de Dios. El Evangelio de Cristo. Entonces aquí, hermano John, encontramos que el Evangelio, todo lo que habló Cristo, ¿ya? Ese es el poder, toda esa palabra es el poder, o sea, el poder de la potencia de ¿qué? De lo que nosotros va a resultar en ¿qué? En gloria.
Mire, si usted mira en la computadora, voy a poner el ejemplo por el lado del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si usted ve en la computadora, todo el programa que han hecho es dando ¿qué? Palabras, 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 palabras. Y cuando sale a esa dimensión de la pantalla, ahí se ve todo, la figura en luz. Código. En código, son puros códigos, pero ahí sale el color rojo, el verde, el amarillo, sale la pantalla, si es un video, sale el movimiento de la persona, como estoy ahorita, todo ha sido programado ya. Y eso lo hace el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero la palabra de Dios en ti está proyectando y haciendo un hombre conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Cuando llegue ese momento, ese misterio que ha estado oculto, sale. ¿Por qué? Por toda la palabra de Dios que tenemos en nosotros. Por eso no podemos dar nuestros puntos de vista cuando leemos la Biblia. Nosotros podemos dar los puntos de vista en el trabajo, en la casa, donde querramos podemos dar nuestro punto de vista para vestirnos y todo. Pero cuando yo predique la palabra, usted predica, usted no puede dar su punto de vista. Porque dice, ya no vivo yo más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Y cuando usted no da el punto de vista y da exactamente la palabra de Dios, que es el Evangelio, usted está dando la riqueza de ese misterio de la gloria de Dios, que es la esperanza de gloria aquí en Cristo Jesús. Entonces mira para dónde va todo. No es un asunto de hablar la palabra de Dios y para estar bien en este mundo, para que lo vamos a estar bien, por supuesto. Si llevamos una vida, pues, sin meternos en problemas, podemos estar bien. Sino que toda la palabra de Dios se está formando en ti, hermano John, es para que usted sea un hombre que, conforme a la imagen y semejanza de Dios, y usted disfrute de la gloria de Dios. ¿Hasta ahí todo comprendido, hermana Kaylee, hermana Sandra? Ahora, vamos a seguir porque esta enseñanza, yo la terminé como a las 4 pasaditas o 5 de la mañana, no me acuerdo bien, 4 o 5. Ahora, el apóstol Pablo trabajaba y luchaba según la potencia de ¿quién? Según la potencia de Jesucristo. ¿Ya? Ahora, si eso es que luchaba y era hecho ministro de la palabra de Dios, entonces lo que Pablo predicaba era ¿qué? El Evangelio. Porque dice que él trabaja y lucha según la potencia de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es poder. Romanos 1:16. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16, hermano Noel. Romanos 1:16, ¿qué es? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Poder. ¿Qué es qué? Potencia. Escúcheme bien, es potencia. Y en el Salmo 89:17 decía, claro, decía, tú eres la gloria de ¿qué? De su potencia. Y tú nos acrecentas a nosotros ¿qué? En poder. Entonces, el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pero Pablo había sido ministro de esta palabra, ¿cierto? Y él dice, donde leímos, que él lucha y trabaja según la potencia de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y cuál es el poder que hay en Jesucristo? La palabra, el Evangelio. No me menciono porque es ¿qué? Poder de Dios. Entonces, la palabra funciona en todo el universo, todo el sistema. Por eso es que Dios dice, así la palabra que sale de mi boca no volverá a mí ¿qué? Sino que hará lo que yo le mandé a hacer. Lo mismo, usted digita en la laptop, escribe una palabra tan, sale la palabra y si está en Word. Pero si usted digita algo para programar, le programa lo que sea. La palabra de Dios, el Evangelio, es una palabra viva que forme en nosotros un hombre conforme a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Por eso es que es importante que nos prediquen el Evangelio totalmente en su esencia. Que no den puntos de vista personales porque ahí desfiguran todo y no nos llevan donde nos tenemos que llegar. Entonces ya sabemos que es poder de Dios. Ahora, Jesucristo es el que de su... ¿Qué es Jesucristo de la gloria? ¿Qué es Jesucristo de esa gloria? Vamos a mirar. Hebreos 1:3. O sea, Jesucristo
es que, de esa gloria que es Jesucristo. Porque recuerde que el alma y el espíritu no se pueden separar. En el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Dios. Con Dios. Ahorita voy a explicar esto porque es un misterio. Y el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Hebreos 1.3. 1.3. Hebreos 1.3. ¿Cómo nos dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Acuerden de esto. Jesucristo, el cual siendo el resplandor de ¿qué? De su gloria. El resplandor de su gloria. Jesucristo, el resplandor de su gloria. ¿Qué es lo que resplandece, hermana Kay? La luz. O sea que la luz al resplandecer significa que la luz es ¿qué? Enseñanza. Jesucristo es el resplandor de ¿qué? De su gloria. ¿Es la enseñanza de qué? De esa gloria. Vino a predicar el evangelio, vino a enseñar. Por eso resplandeció en nuestros corazones ¿qué? La enseñanza del evangelio. ¿Cómo reflejo? No, resplandecer es como una linterna y yo la actúo y se ilumina todo donde está. Entonces la palabra cuando nos ilumina, ¿ilumina qué? Los ojos del entendimiento. O sea, nos da un conocimiento. Jesucristo es el resplandor de ¿qué? De esa gloria. ¿Y es la sustancia de qué? De esa imagen. Léalo ahora sí todo completo. ¿Hasta ahí entendido, hermana Sandra? Ok. ¿Hermana Kaylee? Ok, sigan leyendo. Ahora sí, el 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, que sustenta todas las cosas con la palabra de qué? De su poder. Entonces acá viene el resplandor de su gloria, pero el resplandor es el objetivo de la enseñanza, porque la luz es ¿qué? Enseñanza. Y esa luz cuando resplandece en ti, ese es el resplandor de ¿qué? De su gloria. De su gloria, el resplandor de su gloria. O sea, la enseñanza de la gloria. O sea, la enseñanza de ¿qué? Del cuerpo de luz. Esto es un misterio, pero se forma en nosotros un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Por la enseñanza del evangelio. Ahora, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Con Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. Entonces hay dos cosas. El verbo es Dios. Y lo que sale del verbo, escuchen porque esto es muy importante para el pueblo cristiano, lo que sale del verbo es la palabra. No se pueden separar, por eso muchos dicen, es que el verbo es la palabra. No, señor. Son dos cosas que son distintas, pero que nunca se pueden separar, por eso es que las confundimos. Lo que sale del verbo es la palabra, pero el verbo es Dios. ¿Ya? Y lo que sale de esa, eso es como decir, Noé está ahí. Y lo que sale de Noé es ¿qué? La palabra. Pero yo nunca puedo separar la palabra de Noé. ¿Cómo la voy a separar? Pero no es lo mismo, porque Noé tiene un cuerpo. Y la palabra es un sonido, es un programa. ¿Ya me entienden? Entonces vamos a ir para entender bien eso en Apocalipsis. Capítulo 19, creo que es 19, y el versículo 13 al 15, para mirar qué es lo que sale de la boca del verbo de Dios. Lo que sale de la boca del verbo de Dios. ¿Qué es lo que sale? Del 19, 13 al 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿qué? El verbo de Dios. Y de su boca sale ¿qué? La palabra con la que herirá a todas las naciones. Ahí ya es para el juicio, por eso dice herirá. Pero la palabra que es para predicar el evangelio no produce herida. Mata el pecado, pero salva al pecador, que es diferente. Pero lo que sale, escúcheme bien, lo que sale del verbo es ¿qué? La palabra. Entonces cuando lean Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Vean a Jesucristo, el verbo. Y en el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Con Dios, ¿ya? Y el verbo era Dios. Entonces, una cosa es Dios y lo que sale de ese verbo es ¿qué? La palabra. No se puede separar, pero no es lo mismo. Sigue hermano Gilman, sigue hermana Ivonne. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces ya hemos llegado a esta parte final. Y ahora, ¿quién no quiere que le resplandezca esa gloria? ¿Quién no quiere que a usted, hermano John, le resplandezca esa gloria? Hermana Sandra, ¿quién no quiere que le resplandezca? Porque la luz produce ¿qué? Resplandor. La enseñanza produce ¿qué? Iluminación, o sea, le resplandece, o sea, le enseña. Entonces, ¿quién no quiere que le resplandezca esa luz de su gloria? Dios le bendiga, hermano Gilman. Amén. Bueno, vamos a mirar 2 de Corintios 4:4. Ahí ya aclaramos todo este misterio. 2 de Corintios 4:4. Puede leer, hermano Gilman. Noé. Bueno, le estaba diciendo yo a Noé Gilman. A ver, hermano Noé, léalo a ver y luego lo lee el hermano Gilman. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, léalo otra vez nuevamente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Un momentico. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. ¿Cegó qué? Cegó el entendimiento. ¿Para qué objetivo? Para que no le resplandezca ¿qué? La luz. Para que no le resplandezca La luz del evangelio. la enseñanza del evangelio. Para que no le resplandezca 2 de Corintios 4:4. Entonces, Satanás por eso, ¿y cómo ciega el entendimiento? Cuando el pastor o el que enseña la Biblia comienza a dar ¿qué? Sus puntos de vista, ahí ciega el entendimiento. Su propia opinión. Claro, la persona que da su propia opinión ciega el entendimiento. Yo, créame que me da tristeza decirlo, pero me toca decirlo. Cualquier pastor que dé su propio punto de vista predicando, yo lo siento mucho, pero está haciendo cegar el entendimiento y no le puede resplandecer ¿qué? La luz de ¿qué? Del evangelio. Entonces resplandecer es que te ilumina tus sentidos y claro, ahora comprendo la palabra de Dios, comprendo el evangelio. Dice, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio. Del evangelio. ¿Y esa luz del evangelio qué es? ¿De la gloria de quién? De Dios. De la gloria de Cristo. ¿La cual es qué? La imagen de Dios. Una de las cosas que yo siempre le digo al hermano Manuel, yo predicando esto es fácil, pero Pablo ¿cómo lo sacó? Siendo inspirado ¿por qué? Porque Pablo es el que enseña. Yo estoy descubriendo lo que Pablo tuvo que llevarlo por revelación, o sea que a mí me queda más fácil, porque yo ya tengo el plano, pero Pablo no tenía el plano y tuvo que hacerlo. Entonces él dice, mire, el Dios de este siglo ciega el entendimiento, como si los ojos tuvieran ¿qué? Entendimiento. Pero ahorita vamos a mirar. Y entonces dice, para que no le resplandezca ¿qué? La luz. ¿Y qué decía Hebreos 1:3, hermano Noé? ¿Él es qué? La imagen. Él es el resplandor de qué? La gloria de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Eso decía ahí. Jesucristo es el resplandor de su gloria. Jesucristo es ¿qué? La enseñanza de ¿qué? De esa gloria. Y la misma, y la sustancia de su misma ¿qué? Imagen, que es el poder de Dios. Entonces, ¿hasta ahí todo entendido, hermana Sandra? Él es el resplandor de ¿qué, hermana Gloria? Hermana Kaylee.
Ya dije la respuesta. De su gloria. Él es el resplandor. Él es el resplandor de su gloria. Pero el resplandor, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, para que no tengan la iluminación o el conocimiento de la enseñanza de ¿qué? Del Evangelio. ¿Y qué es esa iluminación y enseñanza del Evangelio? ¿De qué es? De la gloria. ¿De quién? De Cristo. ¿La cual es qué? La imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesias, la mayoría de personas dicen, no, vamos a ir a la iglesia porque es que necesito que Dios me dé un buen trabajo. Y no está nada mal. Pero Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y qué. Su justicia. Ahora nosotros sabemos que el Salmo 17:15 dice, yo veré su rostro en qué. Justicia. En justicia. Y estaré satisfecho cuando qué. Despierta de semejanza. Cuando despierta su semejanza. Entonces hay una sola manera de ver ese rostro, es en qué. En justicia. Pero resulta que la justicia se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Y dice Pablo que yo trabajo y yo lucho según la potencia de Él. ¿Y cuál es la potencia de Dios? La palabra. Hay dos potencias, dos poderes. La palabra y ¿qué? Y el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, Romanos 1:16. Estoy dando esta explicación para que el hermano entre en y la hermana Ivonne, que llegaron tardecito, entre en el conocimiento y recordándole a ustedes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, Satanás quiere que usted siga dando tus puntos de vista cuando lee la Biblia. Voy a hablarlo así, porque Pablo lo dice. El Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Entonces, para nosotros evitar ese problema, tenemos que pedirle a Dios ¿qué? Que nos dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. ¿En qué conocimiento? ¿En el mío? No, en el conocimiento de Él. Vamos a ir a Efesios 1:17, por favor. Para eliminar el problema de que Satanás ciega el entendimiento para que no le resplandezca o los ilumine la enseñanza, la luz del Evangelio, que es de la gloria de Cristo. ¿Cómo nos dice Efesios 1:17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Pero Satanás dice que cegó el entendimiento. Entonces nosotros eliminamos esa ceguera de Satanás en el entendimiento, ¿haciendo qué, hermana Sandra? ¿Haciendo qué? Luego lea el 18, mire, haciendo eso, pidiéndole a Dios espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y de esa manera que, el 18 que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ahí está, lo que Satanás ciega, nosotros lo abrimos. Ya ven, dice, alumbrando los ojos de qué, para que sepáis qué, ¿Cuál es la esperanza? que es la esperanza de qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y las riquezas de ¿Y qué? cuáles las riquezas de la gloria? Ahí está, y las riquezas de la gloria. Entonces, Satanás le dice a John, voy a cegar tu entendimiento y vas a leer el versículo y no vas a entender nada. Entonces tú lees el versículo y el hermano Henry le dice, hermano John, lea el versículo y usted lo lee. ¿Qué recuerda de lo que leyó? Nada, y ahí está, ahí es. El enemigo le ha hecho la jugada ahí. Entonces, por eso cuando usted lee, tiene que abrir el entendimiento que Dios lo abre. Y dice, el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento. ¿Cómo yo elimino eso? Pablo oraba por los hermanos, rogando a Dios que os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación. ¿En qué conocimiento? En el de Cristo. De esa manera, lo que Satanás ciega, comienza ¿qué? Alumbrando los ojos de qué? El entendimiento. Para saber ya cuáles son las riquezas que hay en él y las riquezas de qué? De su gloria. Claro, porque ya tiene los ojos abiertos. Entonces ya los ojos abiertos para que le alumbre qué? La luz. ¿La luz qué? La enseñanza de qué? ¿La luz de qué? Del Evangelio. La enseñanza del Evangelio. ¿Y la enseñanza del Evangelio de qué es? De la gloria de Cristo. Mire, hermana Sandra. Donde está toda la Biblia que está escrita, lo que habló Cristo está en tinta roja.
de Génesis y Apocalipsis, que esté de acuerdo con lo que habló Cristo, es la enseñanza de esa gloria. Por eso es que la palabra, ¿qué dijo Dios en el principio? ¿Sea qué? Y fue la luz. Dios comenzó a crearlo todo con la palabra. Dios está creando en ti, está creando en mí ese nuevo hombre, conforme a la imagen de Dios, un hombre que de gloria. Y lo está creando con ¿qué? Con el evangelio. Y nadie se da cuenta. Hasta ahí entendido, hermano Noé. ¿Usted se imagina el valor que tienen las palabras de Cristo? Y dice el rey David, creo que es David, yo veré tu rostro ¿en qué? En Gloria. justicia. En justicia. Cuando yo despierte como estoy o despierte conforme a qué? Su semejanza. A la semejanza. Entonces, por eso, ¿ya me entendió, hermana Ludmila? Cuando yo despierte a tu semejanza, o sea, a gloria, en gloria. Gloria es un cuerpo de luz. Ya, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Bueno, podrás ver mi ¿qué? Mi espalda, pero no hay hombre que vea mi rostro y viva. No hay hombre. Y entonces, cuando ya después Moisés habla cara a cara, él está despertando ¿a qué? Estaré satisfecho cuando despierte ¿qué? A tu semejanza. Entonces baja del monte y su rostro ¿qué? Lleno de la gloria de Dios. Y así es que pudo hablar con Dios. Porque al comienzo Dios tuvo que taparlo. Pero vas a ver mi espalda nada más, mi rostro no. Entonces hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos la jugada al enemigo que quiere cegar los ojos del entendimiento, hermano John? Muy bien, hermano Francisco. Pero no alcanzó a escuchar el hermano John. No. Pidiéndole a Dios ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, alumbra los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Muy bien. ¿Está hasta ahí todo claro? Ok. Ahora, cuando yo resplandezco, cuando yo resplandezco, aquí es donde viene una pregunta. Salmo 61. Salmo 61. Cuando yo resplandezco. Isaías 61, dije Salmo, ¿cierto? Isaías 61. Isaías 61, pero alcancé a corregir, ¿cierto? Alcancé a corregir. Salmo 61. ¿Qué nos dice? Isaías 61. ¿Qué dice? Cayó otra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Un momentico. Está de acuerdo a las palabras de Cristo. Levántate, ¿qué? Y enseñe. Levántate y resplandece. Porque ha llegado, ¿qué? La luz, la enseñanza de ¿qué? Del evangelio. Levántate y resplandece. Ilumina a los demás. ¿Ya? Levántate y resplandece porque ha venido, ¿qué? Tu luz. Y entonces, como ha venido esa enseñanza, en mí comienzan a hacer ¿qué? Hermano, ¿qué comienzan a hacer en mí? La gloria. ¿La qué? Léanos nuevamente. Salmo 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria. O sea que la única manera que nazca la gloria en nosotros es cuando llegue la enseñanza de ¿qué? Del evangelio y nosotros resplandecemos enseñándole a otros. O sea, ahí en lo relativo, en lo absoluto todavía no, pero ya está todo en potencia. Cuando Cristo se manifieste, nosotros nos manifestaremos en gloria, porque ya todo está en nosotros. Léalo, hermano John, el 61, que yo quiero que usted lo lea. ¿Lo tiene ahí listo? Sí. Ok, 61. ¿Qué dice? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti. Entonces, levántate, ¿qué? Resplandece, porque ha venido, ¿qué? La enseñanza. Muy bien. Recuerda que luz es ¿qué? Enseñanza del evangelio. Y si ha llegado la enseñanza del evangelio a tu vida, ¿qué es lo que ha nacido en ti, hermano John? Un momentico, hermano Francisco. Si la enseñanza, que es la luz del evangelio,
ha venido sobre ti y tú vas a resplandecer, o sea, a enseñar a otros, ¿qué comienza a nacer en ti? La gloria. La gloria, exactamente. Por eso es que es importante que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo tal como salió de los labios de Él. Pero Satanás dice, no, de su punto de vista, y en el momento que usted da el punto de vista en las cosas de Dios, en la palabra de Cristo, inmediatamente es cegado el entendimiento para que no le resplandezca esa enseñanza de la luz del Evangelio, que es la gloria. Entonces, ya saben cómo se forma nuestro cuerpo de gloria, hermana Sandra, ¿cierto? Pura palabra de Dios, pura palabra de Cristo. Ahora, ¿cuándo llega esa luz? Ya sabemos, Proverbios 6:23, pero para que lo recordemos. Proverbios 6:23, ¿qué nos dice? El mandamiento es ¿qué? Lámpara. Y por eso dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Pero la enseñanza es ¿qué? Luz. Puede leerlo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Muy bien. ¿La enseñanza de qué? Evangelio. Volvemos a 2 Corintios 4:4. Porque si es luz, entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la qué. Para que tú no entiendas la enseñanza de qué, del Evangelio. Por eso le ciega el entendimiento. ¿Puede leerlo, hermano? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, cada vez que nosotros enseñamos el punto de vista de Cristo, en ti se está formando ¿qué? Un cuerpo conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. Cada vez que usted es iluminado por la enseñanza, la luz del Evangelio, comienza a nacer en ti ¿qué? La gloria de Dios. A nacer, todavía está ahí, en vasos de barro, pero ahí hay un tesoro enorme. Cuando Cristo se manifieste en las nubes y venga por su pueblo, ese misterio se revelará. Y entonces todos nos veremos con cuerpos de ¿qué? Gloriosos. Gloriosos. Cuerpos de luz, todos. Y funciona así de esa manera, porque todo es porque Él es ¿qué? Él es la potencia de ¿qué? De su poder, y el poder está en ¿qué? En la palabra. Ahora, ¿a qué debemos de asirnos para resplandecer como luminares en el mundo? ¿A qué debemos de asirnos para resplandecer como luminares en este mundo? Vamos a ir a Filipenses 2:15 y 16. ¿A qué debemos de asirnos para ser como luminares en este mundo? En cuanto a la enseñanza, porque nuestro cuerpo todavía no está iluminado como el de Moisés, pero puede llegar algún momento, pasar todos nuestros átomos a luz. ¿Cómo nos dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Todos oyeron el versículo? ¿Todos lo oyeron? ¿La hermana Sandra lo oyó? Amén. ¿La hermana Kaylee lo oyó? Lo vimos. Ok, ¿el hermano John lo oyó? Ahora miren para acá todos. Ahora miren todos para acá. No vayan a mirar los apuntes. Hermano John, no vayan a mirar los apuntes. Hago la pregunta. Hermana Kaylee, hermano John, hermano Noé, ¿de qué debe usted de asirse para ser como luminares en este mundo que está perdido? De la palabra ¿De cuál palabra? de Dios. Ahí dice diferente. Es palabra de Dios, pero ¿qué dice exactamente? Palabra de vida, ¿sí o no? ¿Sí dice palabra de vida? Sí. Mire, ¿qué clase de vida? Léame Jeremías, léame Juan 6:68 o 6:69, algo así. Que Jesucristo dice, usted también se quiere ir a los apóstoles. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Y le agrega, eterna. ¿Cómo dice? Juan 6:68 o 69, ¿cuál es? ¿Cuál es? Juan 6:68 o 69, ¿no? 68.
68, léalo por favor, hermano Gilmar. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. Palabras de vida eterna. Entonces, usted tiene que ser un luminar en este mundo que está, ¿qué? Perverso, pervertido, está vuelto nata. Siempre y cuando usted tiene que asirse de ¿qué? De la palabra de ¿qué? De vida. Léame nuevamente Filipenses 2, 15 y 16, hermano Gilmar. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire, una generación maligna y perversa. ¿Y qué más dice? En medio de la cual resplandecéis como luminares en Mire, el mundo. resplandecéis como luminares. Eso es algo maravilloso. Que usted, hermano John, hermano Francisco, hermana Kelly, hermana Sandra, hermana Ivonne, todos nosotros, en medio de ese mundo, nosotros tengamos que ese resplandor, una enseñanza diferente, en medio de las tinieblas, ¿ya? Como luminares en qué, en ese mundo. Pero para yo ser eso tengo que asirme de algo. Lea el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está. Usted quiere que en el día de Cristo, dice ahí, Sí, sí. en el día de Cristo yo no haya que corrido qué, en vano, sino que yo digo, hombre, por fin, ahora me doy cuenta que valió la pena esforzarme. Y si usted se da cuenta, la mayoría de personas quieren es pasarla bien en la iglesia, pero aprender muy poco. Y yo le digo, yo la paso bien en la iglesia. ¿Quién no la pasa bien con esa música y cantando coros y todo eso? Si yo voy en mi carro oyendo música y ahorita le estaba colocando una canción y hermano dice, esa es una cumbia. Se me había olvidado que el hermano había tenido discoteca. Tuvo una discoteca acá en la Oakland, era en la Oakland, sí. Y entonces, por ello le digo, aquí es donde usted tiene que entender para dónde vamos en Cristo. Por eso es que tenemos que asirnos de qué, de la palabra de Cristo, que son las únicas, son palabras de qué, de vida. Pedro lo dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de qué? De vida eterna. ¿Hasta ahí todo? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Para yo ser un luminar en este mundo, hermana Kelly, La palabra asidos es como agarrado, o sea, agarrarme, no soltar. Incluso Pablo utilizaba porque yo me he asido de aquello para que fui también asido, a fin de que yo llegue al final también. O sea, yo tengo que agarrarme de eso. Por eso es que, ¿cómo yo me agarro de las palabras de vida, hermana Sandra? ¿Cómo yo me agarro 100% de las palabras de vida? Cuando yo elimino ¿qué? Mi mente. mi propia opinión. Mi propio punto de vista. Yo ahí me asido totalmente. Pero si yo no elimino mi punto de vista y estoy predicando y estoy dando mi punto de vista, yo no me estoy haciendo totalmente de las palabras de vida. Por eso es que Satanás mete ese ego todo el tiempo. Incluso vamos a mirar Juan capítulo 5 y versículo 39. Escudriñad las escrituras, o 38. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 38 o 39, hermano. ¿Cómo nos dice? 38. 39. 39, sí, léalo, vea. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, ahí lo dice. Escudriñen. Escudriñar es ir más allá de estudiar. Escudriñar, ya le voy a decir qué es. La hermana Sandra me dice, hermano Henry, debajo de este piso hay un tesoro. Pero muéstramelo. No, debajo de ese piso, yo no lo veo. Escudriñar es romper el piso y encontrar, eso es escudriñar. Lo que no se ve es lo que yo escudriño. Lo que se ve es lo que yo estudio. Por eso Jesucristo no utiliza estudien las escrituras, no, escudriñen las escrituras porque ellas os parece que tenéis que la vida eterna y dan testimonio de mí. Pero si usted no va a Cristo y va a sus puntos de vista, si usted no va a Cristo, escúcheme bien, y va a sus puntos de vista, usted no va a tener vida.
Mire, léame el 40. 5:40, mire lo que dice el 5:40. ¿Qué dice? Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Mire, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué, hermana Ivonne? Vida. Vida. O sea que solamente las palabras de Cristo son las que me producen a mí, ¿qué? Vida. Vida eterna. Y esa enseñanza en mí me está produciendo, ¿qué? Un cuerpo de gloria. Entonces, el asunto no es como lo pintan en algunas iglesias, que venga aquí a saltar y brincar, que yo soy libre. Eso lo tienen los cantantes seculares, allá en las tarimas ellos brincan y saltan y son libres. Pero esa no es la libertad que Cristo vino a predicar solamente. Que está bien, sí, saltemos y todo, yo lo hago también. Pero es que la libertad, desde el punto de vista de Cristo, es diferente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso es lo que tenemos nosotros que meternos en nuestra mente. Porque si yo, en mi punto de vista, y predico que saltar y brincar es la libertad que Cristo está predicando, yo estoy siendo cegado mi entendimiento para no ver las riquezas de su gloria. Así de sencillo. Hermana Liliana Gómez, Dios le bendiga. Hermano Gino Samir Rodríguez, Dios le bendiga. Patricia Rodríguez, Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados. Y las 74 personas en cada uno de los canales del IDMI. Entonces, sí ve, hermano John, el peligro que hay ahorita. Por eso toda la gente no le gustan las enseñanzas bíblicas. Y no saben de lo que se están perdiendo. Porque yo puedo alabar a Dios en mi casa. Claro. En el carro, donde yo puedo alabar a Dios. Pero la enseñanza bíblica, eso tiene otro significado. ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les enseñe? Algo así que dicen. Y entonces, aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado. Tenemos la bendición de Dios, que Dios nos da estas enseñanzas, ¿ya? Ahora, ¿cómo debe de salir la justicia del Evangelio? ¿Cómo debe de salir la justicia del Evangelio? Porque dice, yo veré tu rostro ¿en qué? En justicia. Hermano Francisco, ¿qué dijo? ¿Veré tu rostro en qué? En justicia, sí. Veré tu rostro en justicia. Por eso es que primero es eso, ¿ya? Pero luego la enseñanza, después de la enseñanza y después de todo eso, por eso el justo es porque practica que la justicia. Ahora, Isaías 62:1, ¿cómo debe salir la justicia del Evangelio? ¿Cómo debe salir la justicia del Evangelio? Isaías 62:1, ¿cómo debe salir la justicia del Evangelio? Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Óyeme, hasta que salga como resplandor, ¿qué? Su justicia. De justicia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le salga como resplandor, ¿qué? El Evangelio. Y en el Evangelio se revela, ¿qué? La justicia por fe. Yo no voy a descansar, dice, hasta que salga como resplandor, ¿qué? Su justicia. Léalo nuevamente, 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y su salvación se encienda como una antorcha. Porque tenemos la palabra profética. ¿Sí es así que dice? Puede leer. Como una antorcha. La salvación como una antorcha. Que alumbra el lugar oscuro hasta que salga en nuestros corazones, ¿qué? La estrella de la mañana. La estrella resplandeciente. Vamos a leer ese versículo nuevamente. Porque aquí dice que no hará. Ese es O el de Pedro. el de Pedro. 1:19. Creo que es. No sé si es primera o segunda. Primera de Pedro 1:19. Esperemos que el hermano encuentre. Bueno, ya le hemos leído Isaías 62:1. Dios no va a descansar hasta que haga resplandecer ¿qué? Su justicia. Y salir la salvación como una ¿qué? Antorcha. Entonces Dios no va a descansar. Eso se lo estaba diciendo a Isaías, que está 600 años antes de Cristo, algo así. O 400 años antes de Cristo. Ok, entonces vamos ahora a mirar en dónde.
Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, vamos a mirar cuál es esa antorcha. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? El Evangelio. ¿Qué más? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y la antorcha es qué? Salvación. Salvación, muy bien. Estamos hablando de Isaías 62:1. La antorcha, haré que la salvación sea como una antorcha. Entonces ahí está. Nuevamente, léalo, hermano, el versículo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Ajá. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana salga ¿en dónde? ¿Cuál es el corazón? Acá. El lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? El Señor. Jesucristo. Jesucristo. Vaya Apocalipsis y dice. 22 Dice, y yo dice, daré el lucero de la mañana, o sea, nuestra imagen y semejanza conforme a él. Incluso, puede leer ahí Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese lucero se convierte ¿qué? En estrella, pero en la mañana se le dice lucero, ¿ya? Y eso está también en una de las iglesias. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 2, que está en la iglesia que es corrupta, pero si se arrepiente, logra, ¿ya? Entonces aquí dice en el 26, puedes leerlo desde el 25, pero lo que tenéis, Retenedlo hasta que yo venga. lo que usted tenga del Evangelio, lo que tenéis de las palabras de Cristo, reténgalo hasta que Él venga. ¿Y qué pasa? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana o Jesucristo, yo soy ¿qué? ¿El lucero de qué? De la mañana. De la mañana, la estrella de la mañana. O sea, yo te voy a dar a ti ¿qué? Conforme a mi imagen y semejanza. Pero tienes que recibir ¿qué? Mi palabra. No quieren venir a mí porque no quieren tener ¿qué? Para que tengáis vida. Pero para que tengáis vida y tengan que venir a mí, usted y yo debemos de escudriñar las Escrituras y saber distinguir cuáles son las palabras en las cuales hay vida eterna y cuáles son las palabras que dan testimonio de Él. ¿Ya? Eso es bien importante, hermanos. Ahora, seguimos con el estudio bíblico. ¿Cómo compara Dios el resplandor de su gloria? ¿Cómo compara Dios el resplandor de su gloria? O sea, la enseñanza. Bueno, este versículo es un poquito como muy... Pero Dios es tan, ¿cómo le digo yo? Como tan explícito que quiere que usted y yo entendamos. Y entonces da una explicación un poquito así como decía el rey Salomón acerca de la belleza de la mujer, ¿ya? En el libro de Cantares, que decía, su boca como esto, usted como una palmera, sus pechos como unos racimos de uvas, esto tal, tu ombligo como una taza redonda que no falta comida. Entonces Dios dice, mira, si usted encuentra, escúchame bien, si usted encuentra esas palabras, que es lo que en ti va a ser la gloria, y si entiendes, usted se va a sentir de esta manera. Isaías 66:11. ¿Qué dice? Para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ahí está. El resplandor de su gloria, como Dios, imagínense, compara de esa manera. Que si usted llega, si hoy se les abrió el entendimiento a todos los que están acá y los que están en las redes sociales y han entendido por qué es todo esto, ¿ya? Entonces ustedes se van a sentir satisfechos de decir, yo me quedo con las palabras de Cristo.
Porque es que ellas están formando en mí, ¿qué? Ese cuerpo de gloria, ese cuerpo de luz, ese cuerpo inmortal, ese cuerpo incorruptible. Son las palabras de Cristo. Por eso Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. O sea, las palabras de Cristo, el Evangelio no es cualquier cosa. Las palabras de Cristo es precisamente para que no le resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. O sea, la enseñanza de ¿qué? Del Evangelio, ¿de qué? De la gloria. De Cristo, que es ¿qué? La imagen de Dios. Todo está en nuestro cerebro y ya está ahí todo. En nuestro cerebro no hay sonidos acústicos como acá en el medio. Ahí es pura, ahí es una electricidad codificada que se convierte en luz porque entra por los ojos y la palabra y por nuestros oídos. Y ahí se está formando ese nuevo cuerpo. Ahí lo está haciendo Dios con conocimiento. Ahora, ¿qué debe resplandecer sobre su siervo? Salmo 119, 135. ¿Qué debe resplandecer sobre su siervo? Salmo 119, 135. ¿119, 135? ¿Qué dice? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Haz que tu rostro, ¿qué? Resplandezca sobre tu siervo. ¿Sobre qué siervo primero resplandeció ese rostro? Hermana Ivonne. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. ¿Sobre quién resplandeció? Sobre Moisés. Sobre Moisés. Pero yo quiero que además de que estamos en el Salmo 119, ¿cierto? Sí, señor. 135. Vamos a ver porque yo anoche leía y me gustó todo lo anterior. Ya, Salmo 119, 135. Léalo desde 133, ¿qué dice? Ordena mis pasos con tu palabra. Un momentico. ¿Cómo yo ordeno los pasos, hermano John? ¿Cómo yo los ordeno? Con la palabra, ¿quién dijo? Ana Ivonne. Lea nuevamente, ahí está lo que acabamos de leer, hermano John. Mire, ¿qué dice? Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo yo ordeno mis pasos? ¿Con mi palabra o con la de Cristo? Con las palabras de Cristo. Con las palabras de Cristo ordeno mis pasos. ¿Qué más sigue diciendo? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Claro, ninguna indicación va a señorar. ¿Y el 34? ¿134? Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Río de agua qué? Descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Eso es que él estaba llorando porque le había fallado a Dios. Pero ahí dice clarito, haz que tu rostro resplandezca sobre qué? Sobre tu siervo. Sobre el siervo, que ese rostro resplandeció el primer siervo fue, ¿quién? Moisés. Moisés. Ahí resplandeció. Y cuando es la transfiguración, resplandece todo, Moisés y Elías. Y dice la Biblia que cuando estaban apedreando a Esteban, su rostro era como el de ¿qué? De un ángel. El de un ángel. Había un grado ya de la gloria. Por eso las palabras de Cristo deben sobreaborar en nosotros en abundancia. Porque para que se esté formando ¿qué? En nosotros nazca ¿qué? La gloria de Dios. ¿Cuándo nace la gloria de Dios en nosotros, hermano John? Lo leímos, ¿cierto? Hermana Ivonne, ¿usted lo leyó, cierto? ¿Cuándo nace la gloria de Dios en nosotros? Cuando ha venido sobre nosotros, ¿qué, hermano Noé? Levántate y resplandece porque ha venido, ¿qué? Tu luz. ¿Y la gloria qué? Tan pronto llega la enseñanza a tu vida del Evangelio, nace esa gloria. Claro, queda ya adentro porque usted no la ve ni yo tampoco, pero sé que en mí ya está naciendo la gloria. ¿La gloria de qué? De Cristo. Levántate y resplandece porque ha venido ¿qué? Tu luz. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de ¿qué? La enseñanza del Evangelio. ¿De qué? De la gloria. Pero tan pronto usted recibe la enseñanza del Evangelio de Cristo, en ti, hermano John, ha nacido ¿qué? La gloria. Ya. Por eso es importante predicar solo Evangelio como salió de los labios de Cristo. Ahora viene algo más. Bueno, ahí dice, levante, ¿qué es lo que debe de resplandecer sobre sus siervos? ¿Qué? ¿Su qué? Su rostro. Ahora,
Salmo 17:15 dice, y veré tu rostro ¿en qué? Justicia. En justicia. O sea que si ese rostro resplandece en mí, tienen que ser ¿en qué? En justicia. Y estaré satisfecho cuando despierte que a tu semejanza. Los que entraron en la justicia y los que... bueno, esta es la pregunta. ¿Cómo serán los que entraron en esa justicia y los que enseñan la justicia? ¿Cómo serán? Porque dice, yo veré tu rostro ¿en qué? En justicia. ¿Cómo serán los que entran, enseñan esa justicia y los que entran en esa justicia? ¿Cómo serán? Daniel 12:3. Daniel 12:3, ¿cómo dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces la pregunta no es los que entraron, los que entienden. ¿Cómo serán los que entienden esa justicia y los que enseñan esa justicia? ¿Ya? La que se revela en el Evangelio, ¿qué? Por fe. ¿Cuál es esa justicia? Yo les voy a explicar bien porque yo quiero que ustedes entiendan esto. No entiendo ese versículo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los que Entienden la justicia. enseñan son los que Resplandecen como estrellas a perpetua eternidad. Y los que entienden la justicia, ¿como qué? Como el firmamento, ¿cierto? ¿Qué significa eso? La justicia, ¿quién la enseña en el Evangelio? Jesucristo. ¿Cuál es la justicia? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, amad a vuestro enemigo. Esa es la justicia absoluta. La que la debe, ojo por ojo y diente por diente, es la justicia relativa. Pero los que entienden esta justicia absoluta, que hay que amar al enemigo, que al que nos aborrece hay que hacerles el bien, al que no maldice hay que bendecirlo, y al que ya nos agrede solamente hay que orar por él, y si nos persiguen en otra ciudad, irnos para otra ciudad. ¿Ya? El que entiende esa justicia será como ¿qué? Resplandece como el firmamento. Resplandecerá como el firmamento. Pero además de que la entiende, le da por enseñar, será como ¿qué? Como estrellas a perpetua Será eternidad. como estrellas a perpetua eternidad. Por eso cuando Cristo va a nacer, ¿qué aparece? Una estrella ¿en dónde? En el oriente, donde sale. Por eso se dice la estrella ¿de qué? De la mañana, porque por la mañana donde nace el sol, ¿ya? Y dice que los reyes, digo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto ¿en dónde? En el oriente, por donde sale el sol. Todo esto son misterios. Uno dice, una es la gloria, dice Pablo, de los terrenales, otra es la gloria de los celestiales, pero primero fueron los terrenales, luego los celestiales. Una es la gloria de los terrenales, otra es la gloria de lo que, de los celestiales. El problema es que usted pueda hoy entender que las palabras de Cristo es un tesoro. Que usted pueda decir, Cristo dijo esto y yo me quedo con esto porque yo sé que esa enseñanza tan pronto llega a mí, esa luz, ¿qué es lo que nace en mi hermana Ivonne? La gloria. La gloria de Dios nace en mí, eso lo dice clarito. Levántate y resplandece, porque ha venido ¿qué? La enseñanza del Evangelio y ha nacido ¿qué? La gloria. Entonces, hoy tenemos un cuerpo que con los años se va ¿qué? Deteriorando. Pero Pablo dice, pero tenemos un edificio que día a día se va ¿qué? Renovando. Tenemos algo, una casa que se va renovando desde el Espíritu. Ok, entonces aquí ya vemos que va a resplandecer como estrellas y ¿qué más? Y los otros como el resplandor del firmamento. Bueno, resulta que una estrella es un ¿qué? Un sol. Realmente una estrella es un sol. Ahora, ¿a quiénes les nacerá? Porque dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria va a ¿qué? Ha nacido sobre ti. Pero yo voy a ver el rostro de Dios ¿en qué? En justicia. ¿A quién les nacerá el sol de justicia? ¿A quién les nacerá el sol de justicia? Malaquías 4:2. Ya me queda una última cita y ya terminamos. Y son las 8:20.
¿A quién le nacerá el sol de justicia? Malaquías 4:2, ¿qué dice? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Nacerá el sol de qué? De justicia. O sea, hermanos, hay que entender el evangelio. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque Jesucristo ha venido a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces, si yo juzgo, tengo que condenar. Y si yo condeno, ¿cómo voy a predicar el evangelio de salvación a esa persona? ¿Sí me entiendes? Entonces, sobre vosotros nacerá ¿qué? Los que temen mi nombre nacerá ¿qué? ¿El sol de qué? Del sol de justicia. Los que practican la justicia del evangelio, ¿cómo serán llamados? Primera de Juan, ¿qué es ese? 2:9. 3:9. 7, ¿no? Primera de Juan. 3:7, ¿no? 3:13. Primera de Juan, no sé. Vamos a mirar. Los que practican la justicia, ¿qué? Okay. 3:7. 3:7. Mire lo que dice. Hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Entonces, el que hace justicia es justo. Y a los que temen su nombre, les nació el sol de ¿qué? De justicia. Y si usted practica lo que enseñó Cristo, esa es la justicia, ese es el sol que nace sobre ustedes, sobre nosotros. Y entonces al practicar esa luz del evangelio, sobre nosotros ha venido ¿qué? La luz del evangelio. Y en nosotros comienza a nacer ¿qué? La gloria de Cristo. Y el que practica esa justicia es ¿qué? Es justo. ¿Cómo resplandecerán los justos? Mateo 13:43 y hemos terminado la enseñanza. Mateo 13:43. ¿Cómo resplandecerán los justos? 13:43. 13:43. ¿Cómo resplandecerán los justos? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está. ¿Cuándo es el reino de su Padre? Cuando es el arrebatamiento. Entonces usted tiene llena esa mente de las palabras de Cristo, llena de toda la enseñanza de la luz de la gloria de Cristo. Cuando llegue ese momento, ese misterio se resuelve. ¿Ya? Y entonces usted dice, pero hermano Henry, yo tenía un cuerpo que era terrenal y ahora yo veo que es de luz. Y comienza a mirar todo es luz. Todo es luz porque es otro sistema. Levántate y resplandece porque ha venido ¿qué? La enseñanza, tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, ¿cuánto vas a valorar usted las palabras de Cristo? Totalmente todo porque es nuestra vida. Es nuestro nuevo cuerpo, es la gloria de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración. Henry, antes de terminar, Sí. es que me están pidiendo para que usted puede explicar un momentico ese versículo Juan 1:18. Juan 1:18. A ver si Gilma lo lee. Por favor, Juan 1:18. Hay alguien que por las redes sociales debe ser así, pues están pidiendo que explique Juan 1:18. Puede leerlo, hermano Gilmar. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. A Dios nadie le vio ¿qué? Jamás. Jamás. Ese versículo hay que tener mucho cuidado. ¿Por ¿Lo qué? del 16? ¿Ah? Lo del 16 para entrar en contexto. ¿Cómo dice? Sí, lea el 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay un hombre que es un gran teólogo y es un gran pastor, pero él decía, Dios no tiene cuerpo y nadie lo ha podido ver ni nadie lo verá. Pero la Biblia dice que Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Entonces nosotros vimos la gloria del unigénito, vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Léame el 14, por favor. El 14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a Dios, ¿por qué nadie le ha visto jamás? Porque no hay hombre que pueda verlo y vivir. Vivirlo. Pero hay otra razón. Porque Jehová, que estaba hablando con Moisés, es el mismo que Jesucristo. Pero Dios, los cielos de los cielos no lo pueden, ¿qué? Contener. A eso es que nadie lo ha podido ver, a ese sistema. Porque en el que, Hechos 17, 28, ya le voy a decir, porque los cielos de los cielos no pueden contener a este Dios, nadie lo ha visto jamás. Pero esa manifestación de Dios sí la vemos nosotros. Y la vamos a ver como la vio Moisés ya transfigurado. También la gloria de Cristo, que es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Cómo nos dice? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, si en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos, Dios es ¿qué? El todo. ¿El todo en quién? En todos. A ese todo nadie lo ha visto. A ese todo. Pero ese todo, dice, Dios se manifestó ¿en qué? En carne. Entonces, a esa manifestación si nosotros la vemos, tanto en lo relativo como en qué, en lo absoluto, porque Juan el discípulo amado dice, estaba yo en la isla de Patmos y quedé en el Espíritu, y vi a uno semejante a quién, con el que yo andaba por las calles de Jerusalén, pero era semejante, pero no era lo mismo, era semejante, y sus ojos ¿cómo eran? De fuego, y todo era ¿qué? Luz. A ese sí lo podemos ver y hablar cara a cara, porque por eso dice el rey David, ¿veré su rostro en qué? Con resplandor. Ven. En justicia. Entonces sí lo ve. ¿Y eso cuándo lo puede ver así? Cuando David despierte conforme a qué? A su semejanza. Pero a esa inmensidad que llena los cielos y la tierra, a ese sistema, eso nunca nadie lo puede ver. Por eso es que hay una expresión que yo no podía entender en la Biblia. Yo decía, ¿por qué dice así si es Dios? No debía decir cómo, sino el mismo Dios estará y es Dios. Vamos a mirar esa expresión. Bueno, pero cuando nosotros ya seamos transformados, ahí dice que lo veremos tal y como es, ¿verdad? Sí, pero a Jesucristo. No. En cuerpo. Pero Dios es la inmensidad. Jesucristo cuerpo. Él es el todo. Él es el Pero todo. dice, él sale y lo veremos tal como es. Tal como Él es, pero en su manifestación. ¿Con quién hablaba Moisés? Con Jesús. ¿Y qué le dice el Dios de vuestros padres? ¿Sí? Dice así. Pero ese Dios mismo le dice, ¿y quién me va a construir casa? Si los cielos de los cielos no me pueden contener. Eso que no pueden contener los cielos y la tierra, nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Pero eso, toda esa inmensidad, se depositó ¿en quién? En Jehová. Pero ni transformados de este cuerpo de muerte. Toda esa inmensidad no la podemos ver porque es el todo. Podemos vivir en Él, podemos movernos en Él y podemos ser en Él. Pero ese toda la plenitud, ¿en dónde habitó? En Cristo. En Cristo podemos ver a Dios. Y alguien dirá, ¿y por qué podemos ver en Cristo a Dios? Romanos 9:5. Mira lo que dice ahí Romanos 9:5. Es que volvemos a lo mismo. Dios no es como nosotros. Por eso es que es Dios. Dios es un espíritu que lo llena todo. Pero ese espíritu que lo llena todo, que es el todo, vino y habitó en quién? En Cristo, y Él lo ha dado a conocer. Ahí que lo dice la Biblia. Y el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. ¿Cómo nos dice Romanos 9:5? Vea. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo, el cual es ¿qué? Dios. Por eso es que en Él habitó toda ¿qué? La plenitud de Dios. Ahora lea Juan 1:14. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? La gloria de Dios. ¿O quién ha dado a conocer a Dios? 1:14, 1:11, 1:12. ¿Y aquel verbo fue hecho carne? Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siga leyendo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, hay uno que dice, y él lo ha dado a conocer. Él ha dado a conocer, ¿ya? Entonces, Dios en toda su esencia, vamos a leer 1 Corintios 15, 28, para que dé cuenta que en la esencia no podemos. En la inmensidad de Dios no podemos porque no hay figura. Pero es un espíritu, es una inmensidad y en él nosotros habitamos. En él nos movemos y en él somos. Esa inmensidad que los cielos de los cielos no la pueden contener. Pero sí vamos a poder ver a Jesucristo. A Jesucristo sí, a Jehová, que es el mismo Jehová. Es el primero y el último. ¿Ya? Y él es el mismo, toda esa plenitud habita en él. Ahí está ya. Pero lea este 15, 28 y verá, que ahí está toda la inmensidad de Dios. Mire lo que dice, y hablando de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Mire, Dios es el todo. Ese todo no tiene imagen en sí, pero ese todo dijo, vamos a hacer que yo esté en todos. Entonces, el hermano John es parte de ese todo, yo soy parte de ese todo, pero nadie puede ser el todo, porque eso le corresponde solamente a Dios, y por eso es que Dios, porque Él es el todo. ¿Ya? Entonces, el mismo Hijo, o sea, la misma manifestación en carne se sujetará a ¿quién? Al que le sujetó todas las cosas. Por eso el rey David dice, y dijo mi Señor ¿a quién? A mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, la manifestación en carne y como lo vio ¿quién? El discípulo amado. Por eso es que hay una expresión que dice así. Vamos a ir a Apocalipsis, que ahí terminamos ya porque yo lo que quiero es que no me minimicen a Dios como un ser humano. Jesucristo, ahí habitó toda la plenitud de Dios. ¿Ya? Ahí habitó todo. Pero Dios en sí es un sistema en el cual nosotros vivimos y nos movemos y somos. Un sistema enorme. Incluso hay un versículo que dice así, porque Dios hizo todo en él, para que el hombre no encuentre nada fuera de él. Eso lo dice por allá en Eclesiastés. Apocalipsis capítulo 22 y versículo, 21 y versículo 3. Y ahí hay una expresión que yo no la podía comprender, pero para darle la respuesta a esto, de que a Dios no le ha visto jamás. ¿Qué nos dice? Yo oí una gran voz. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está. Nuevamente léalo, hermano. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios mismo estará con ellos como Su Dios. ¿Por qué dice cómo? Si es el mismo Dios. Porque tiene que usar eso. Porque Dios es todo un sistema donde nosotros estamos metidos en él. Pero ese sistema tiene una figura. Que es Jesús, que se sienta en el trono. Allá donde le veremos cara a cara. Pero el sistema de Dios es enorme. Este sistema enorme nadie lo ha podido ver. Pero en Cristo sí lo hemos visto cara a cara. Por eso es que nosotros somos parte de Dios, pero en Cristo es Dios. Por eso es que Moisés dice lo siguiente: y si el pueblo de Israel me dice a mí, ¿quién te envió? ¿Yo qué le digo? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué le contesta Dios? Dígale, yo soy el que soy. Me ha enviado. ¿Y por qué dijo yo soy el que soy? Porque Él es el todo, ¿en quién? En todo. En todos. Ahí es donde Satanás se equivocó. Porque Satanás dijo, no, pues yo me siento que soy Dios. Entonces voy a hacer mi trono al lado de este sistema a ver qué pasa. Y ahí se equivocó. Porque Dios había dicho, antes de mí no fue formado ¿qué? Dios. Ni después de mí. Lo que era en el principio era ¿qué? El verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Pero lo que sale del verbo es ¿qué? La palabra. Pero nosotros estamos flotando y viviendo dentro de ¿quién? De un sistema enorme que se llama ¿qué? Dios. No olviden, Hechos 17, 28. Pablo dice en el 27, a ver si algún hombre busca a Dios palpando. Y luego como que corta y dice,
aunque Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él ¿qué? Somos. Mire, hay una nave que se llama Voyager 1 y Voyager 2. Fue lanzada en el año 77, creo que fue. Lleva 40 y pico de años, algo así. Y está a millones ya de kilómetros. Millones de kilómetros. Y va. Y llegó a un sitio donde ya no hay luz, no hay nada de... Ya terminó la luz del sol, del sistema de la Vía Láctea. Y hay unos sistemas que comenzó ella como a reprogramarse y a transmitir. Y dice, no salga de su planeta. Y entonces dicen ellos, ¿y cómo en ese sistema va a haber algo? Es que nosotros nos movemos en Dios. Y fuera de Él no vamos a encontrar nada. Vacío. Eso es el vacío. Eso ya lo descubrió el James Webb. Hay vacío. Pero toda esa plenitud habitó ¿en quién? En Cristo. Y vimos la gloria de ¿quién? De Dios en Él. Y podemos hablar con Él cara a cara. Y entonces ese Dios es tan amoroso, no tiene envidia. Yo voy a hacer al hombre igualito a mí. Solamente que yo soy el todo, ¿en quién? En todos. ¿Cómo nosotros llegamos a ser igualitos a Cristo? Ahí suena como una falsa doctrina, pero yo lo voy a corroborar acá. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Señor, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, dice en Juan 17, 22, quiero que también ellos estén en mí y yo en ellos. Y luego dice, perfectos en unidad. ¿Qué significa perfectos en unidad? Somos uno solo. ¿Cristo es el todo en quién? En todo. ¿Hizo por el conocimiento qué? Por el conocimiento qué? Pleno. Cristo es el todo en todos por el conocimiento qué? Pleno. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás en esa esencia, en eso grande. A Dios nadie lo ha visto jamás. Por eso he leído Apocalipsis 21 y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y ahí aparece como que, ¿por qué tiene que decir como su Dios? Porque es que esa inmensidad de Dios nadie lo ha visto. Pero toda esa inmensidad, toda esa plenitud habitó en quién? En Cristo. Y en Cristo sí lo podemos ver. Y entonces Elías y no están con Jesucristo. Jesucristo, Elías está con Jesucristo y ya tiene un cuerpo de gloria. Por eso tenemos que despertar a estaré satisfecho cuando yo despierte conforme a qué? A tu semejanza. Pero a Dios nadie le ha visto jamás, pero es esa inmensidad. Eso, yo le oí la explicación a este señor y a él le faltó explicar eso. Él dijo, no, es que Dios no tiene cuerpo. Claro que Dios tiene, su cuerpo es Cristo. Claro. Ya, y lo vio ¿quién? Lo vio Juan el discípulo amado cuando estaba todo que era glorificado, ¿sí me entiendes? Pero Dios, por eso es que es Dios. Dios no puede ser igual a ti y a mí. En su manifestación sí, tanto en gloria como en lo terrenal. Por eso que dice, por cuanto él participó, porque cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de ¿qué? De lo mismo. Y Dios es el primogénito entre los muertos. Jesucristo es el primogénito y nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros estamos dentro de un sistema que se llama Dios. Y ese sistema ha dicho, voy a hacer mi imagen. Mi imagen es Jesucristo. Y se quedó mirando, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen y semejanza. Pero nosotros vivimos, somos, andamos y nos movemos en un sistema inmenso Ay, Dios mío. que se llama Dios. Entonces son muy importantes. Si ustedes entendieron hoy esto, van a entender por qué Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Se refiere a Jesucristo. Su manifestación en esta dimensión y en la otra, en la de Dios. Bueno, pienso que haya quedado claro la explicación. Claro que sí. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, como dice en Isaías 55:11, así la palabra que sale de mi boca, o sea, la que sale del verbo, así la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo diga. Gracias, Señor, porque esa palabra ha llegado a nosotros y nos ha iluminado el entendimiento. Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuáles son las riquezas de esta esperanza y de esta gloria venidera. Señor, ilumina todo nuestro ser y que nazca esa gloria en nosotros,
esa gloria, que la que tú dijiste, Señor. Padre, glorifícame con aquella gloria antes que el mundo fuese. Señor, gracias por hacernos participantes de esa gloria, porque ha venido la luz del Evangelio y comenzó a nacer esa gloria en nosotros. Padre, entrego a todos los hermanos que han estado conectados en esta enseñanza, a los que lo mirarán en diferido, los coloco en tus manos y haznos, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos los hermanos.